A continuación, en La Voz del Derecho, 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de 2 puntos en La Voz del Derecho. Hoy es jueves 20 de septiembre, son las 7:11 de la noche. Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa, como todos los jueves. Y como siempre, Fernando. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, quiero que, pues para adentrarnos al tema que nos ocupa y que ya hemos comentado por redes sociales, y no darles tantas largas, simplemente para contextualizar a los oyentes, el día de hoy vamos a tocar un tema que es el tema anticorrupción o la lucha contra la corrupción, que tiene que ver básicamente con cómo el Estado va a luchar contra este flagelo que implica robos, actos de colusión, sobre todo también elementos penales, y justamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Recordemos que hacia mediados de agosto del mes pasado, más exactamente, si no me equivoco, el 20 de agosto, se llevó a cabo la consulta anticorrupción. Así es. Y en esa consulta anticorrupción, que no logró el umbral requerido por la ley, evidentemente, pero que la manifestación política, más o menos de 11 millones, 10 millones de votantes, 11 millones y un poco más de votantes que votaron afirmativamente esa consulta, dieron un significativo sí a todas las propuestas que se habían planteado. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es tocar qué ha pasado con la consulta anticorrupción, qué se ha propuesto desde el punto de vista penal con la consulta anticorrupción y cómo, digamos, se puede venir luchando desde el punto de vista también jurídico y penal frente al tema. Así es, Fernando. A lo largo de nuestros programas anteriores hablamos de la consulta anticorrupción cuando no se había dado. Y pues ahora hacemos un seguimiento de qué ocurrió después de la consulta anticorrupción, y para hablar de ese tema y que nos expliquen sobre lo que viene frente a la consulta anticorrupción, pues hemos decidido invitar a unos amigos, no solo de La Voz del Derecho, sino de nosotros personales, Javier Coronado y Sebastián Erazo. Entonces, pues le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y arrancamos con nuestro... Bueno, hay que decirlo, que también además de que son amigos nuestros, pues también son expertos en el tema de derecho penal. Así es. Y han sido profesores en esa materia, entonces vale la pena también la opinión que ellos nos van a plantear el día de hoy. Así es. Javier, muy buenas noches. Buenas noches a usted, Felipe y Fernando, pues muchas gracias. Para mí es de mucho gusto estar otra vez con ustedes por acá. Buenas noches para todos los oyentes. Sebastián, el doctor Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Felipe, Fernando, Javier, muy feliz de estar acá con ustedes acompañándolos. La primera vez mía. Mi hermana ha estado acá en La Voz del Derecho, en su programa especial para la paz, y esta vez pues yo vengo a aportarles con opiniones acerca de la materia en la cual yo estoy desempeñándome como profesional. Muy feliz de estar acá con ustedes, mis grandes amigos, y pues adelante. Muy bien. Fernando, ¿le parece si iniciamos preguntando qué efecto tuvo la consulta anticorrupción en el gobierno y qué planes se han proyectado desde el punto de vista del derecho penal? Sí. Pues el gobierno esta semana, producto de, digamos, el efecto quizás de esa consulta anticorrupción fue presentar una serie de iniciativas normativas tendientes a, desde unas reformas a la Constitución y a las leyes, a combatir la corrupción. Algunas de esas iniciativas reflejan los puntos de la consulta. Más puntualmente, el gobierno presenta 2 tipos de proyectos, por lo menos desde el punto de vista penal. En primer lugar, presenta un proyecto de acto legislativo con el propósito de modificar la Constitución para hacer los delitos contra la corrupción imprescriptibles. Y en segundo lugar, presenta un proyecto de ley que busca modificar varias normas del Código Penal, entre otros propósitos, para coartar los beneficios que tenían los procesados por este tipo de delitos en términos de restricciones a la libertad, los subrogados penales de libertad condicional, de sustitución de la prisión en establecimiento carcelario por prisión domiciliaria,
entre otros puntos que con seguridad vamos a estar discutiendo ahora con Sebastián. Sí, Sebastián. Bueno, como decía Javier, ese paquete de 8 proyectos legislativos que presenta el gobierno tiene aspectos muy similares a los que venían desde la consulta anticorrupción. Creo que son 2 aspectos precisos los que hablan del tema penal, y es, como muy bien lo decía Javier, el tema de la imprescriptibilidad de estos delitos contra la corrupción, y otro, el tema de la eliminación de subrogados y beneficios penales para aquellas personas que son autores de estos delitos. Con sorpresa, y una vez un poco haciendo la antesala a las críticas que, por lo menos de mi parte, considero que muchas de estas modificaciones, específicamente el tema de los subrogados penales, los beneficios y la exclusión de estos, ya venían siendo incorporados desde antaño. Entonces creo que acá estamos incurriendo en una especie de inflación normativa innecesaria. ¿Por qué? Porque si uno ve precisamente ese artículo tan común que es el artículo 68, estas modificaciones ya venían siendo tratadas desde antaño. Casi todos los gobiernos han intentado sacarlo, desde la Ley de Seguridad Ciudadana, el Estatuto Anticorrupción, la 1147 del 2011. Entonces estamos acá viendo un poco más de lo mismo. Así como han planteado la introducción, podríamos concentrarnos en 2 temas, y sería el tema de la imprescriptibilidad y los subrogados. Sí. Iniciemos con el tema de la imprescriptibilidad, pero además me causa curiosidad que Sebastián diga que eso ya estaba. ¿Ya existe temas de imprescriptibilidad? No, de imprescriptibilidad no, corrijo. El tema de subrogados, sí, y exclusión de beneficios ya venían siendo tratados. Inclusive en el llamado Estatuto Anticorrupción, Ley 1474-2011, desde el 2011 ya están las primeras exclusiones a los beneficios por delitos contra la corrupción. Perfecto. Pero yo creo que en ese tema de la imprescriptibilidad, digamos, si bien, pues por supuesto normativamente no estaba, hay un cambio grande que se quiere hacer al régimen constitucional, hay que decirlo, estos delitos en Colombia son delitos graves, con unas penas altas, y por regla general la prescripción de los delitos en Colombia se determina a partir de las penas que tienen los delitos. Luego, ya eran unos delitos que le daban un tiempo importante y considerable a la Fiscalía para investigar y tomar decisiones. Claro, ahora ese tiempo se vuelve indefinido, y por lo menos desde el parecer mío, eso es cuestionable desde el punto de vista de un Estado social y democrático de derecho con garantías para los procesados en las investigaciones penales. Pero además creo que genera unos incentivos que terminan siendo negativos frente al propósito que busca la reforma, y es impulsar la acción de la Fiscalía, ¿no? Al final del día, ahora le van a dar un tiempo indeterminado a la Fiscalía para que actúe. Creo que eso puede generar el efecto opuesto, y es reacciones por parte del Estado y la Fiscalía en el sentido de, bueno, yo ya tengo tiempo acá ilimitado para investigar, y que las investigaciones, por el contrario, se empiecen a dormir un poco, generando el efecto perverso frente a las garantías de las personas de que su situación jurídica sea definida. De acuerdo, es que me llama la atención la primera crítica, y es un poco para el mensaje de los oyentes, y aprovechando pues que ustedes tienen la experticia en derecho penal, y es, digamos, la consulta anticorrupción manda el mensaje de, no, sí, los corruptos tienen que pagar cárcel, que los metan a todos a la cárcel y todo ese tema. Pero eso no puede exceder sobre ciertas situaciones y sobre ciertos derechos que también deben tener los investigados. Ese punto de la imprescriptibilidad, desde el punto de vista del derecho penal, ¿cómo lo ve usted, digamos, en la afectación a la persona que queda en una situación pues, que no le define su situación, ¿no? Y yo quería agregarle una cosa que creo que lo está tocando Felipe, y es, desconozco muy bien si desde el punto de vista del análisis económico del derecho penal uno puede llegar a disuadir la conducta penal por vía de imprescriptibilidad o por vía de pena. Pero lo que uno sí alcanza a ver es que tratan de disuadir la comisión de delitos vía imprescriptibilidad y vía aumento de penas. Y lo que hemos visto, por lo menos lo que uno ha visto, es que ni la una ni la otra. Es decir, los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles siguen imprescriptibles como un saludo a la bandera, pero no tiene mayor solución. Y bien lo dicen muchos profesores de derecho, es los hechos que se cometieron
o que acaecieron hace más de 10, 20 años no son los mismos hechos que se van a revisar 30, 50 años después. Entonces digamos que termina siendo un saludo a la bandera. Y lo mismo acontece también o podría acontecer con el aumento de penas. Y es que en definitiva tampoco termina siendo, por lo menos en Colombia, desde lo que uno alcanza a ver, como un observador no tan analítico, sino simplemente un observador que no tampoco se permite para disuadir esa comisión de delitos. Lo que quiero también plantearles un poco en línea con lo que decía Felipe es, ¿será que la imprescriptibilidad sí es una herramienta contundente para disuadir la comisión de delitos contra la corrupción? Sí, más allá que vaya contra los principios penales, ¿no? Exactamente. Claro, que yo por lo menos creo que son todos, digamos, del lado, por supuesto, del procesado, en el sentido de que él va a querer que frente a la sociedad haya algún, digamos, si ya es de común conocimiento de que una persona está siendo investigada, pues el más interesado en que a veces se esclarezcan los hechos y en aclarar ese manto de duda que se crea alrededor de su nombre, pues es el procesado. Entonces pues va a haber un interés en que le definan, ¿sí? Pero del otro lado, del lado de la sociedad, pues también hay un interés en que las investigaciones avancen rápido, con resultados, y pues la experiencia enseña que cuando pues usted no le pone término a las etapas y a las cosas dentro del proceso penal, pues digamos, pues en un estado donde los fiscales están recargados de trabajo, donde tienen no sé cuántas miles de investigaciones, pues no hay incentivos para que actúen rápido. Ahora, creo que estos puntos que estamos discutiendo acá son puntos que pues sin duda habrá que discutirlos en el Congreso. Yo siempre que extraño en estas iniciativas, cuando por ejemplo uno entra a revisar la exposición de motivos de ese proyecto de acto legislativo, sería bueno e interesante ver ese tipo de argumentos desde el punto de vista económico de qué incentivos crea, será que eso sí es efectivo, con números y cifras para ver si al final del día sí va a haber un cambio. Pero lo que uno encuentra en la exposición de motivos de este tipo de iniciativas es pues unas referencias como a qué es esto de la prescripción, la imprescriptibilidad, algunas experiencias internacionales que existen, eso sí hay que decirlo. Por ejemplo, entonces el proyecto de acto legislativo cita que en Puerto Rico, en Bolivia, en Perú y Ecuador, eso ya existe, pero ¿qué sería lo interesante? Ver cómo ha funcionado eso en esos países, que ahí eso ¿Cómo está la corrupción en Puerto Rico? ¿Cómo está la corrupción en Bolivia? Y por qué el contexto colombiano es comparable a esos escenarios, digamos. ¿Por qué se escogen esos 3 o 4 ejemplos? ¿O fue simplemente que había que decir, aquí hay alguna motivación? Que creo yo, no sé qué piensa Sebastián, es mucho lo que pasa cuando se presentan este tipo de iniciativas. Sí, yo creo que el fenómeno caga con un muy buen análisis de Fernando, y es acá lo que se está intentando hacer con este tipo de propuestas a propósito de la imprescriptibilidad de estos delitos, es lograr lo que muy bien conocemos nosotros, el tema del proceso kafkiano, o sea, que todo el mundo está procesado, hay un procesado pero no sabe de qué, y esas dificultades se van a encontrar en la práctica. Las investigaciones penales tienen unas dificultades propias y no son unas dificultades como tal normativas, son unas dificultades prácticas de ejecución y prácticas. Entonces, el tema de este tipo de soluciones que parecen muy llamativas, sí, la verdad terminan siendo un problema para el procesado, que puede ser cualquiera, nadie se salva de esto, y un problema también para la sociedad, que quiere la verdad, que quiere la justicia, que quiere en su momento la reparación. Entonces, este tipo de soluciones no están conformes con, primero, análisis económicos adecuados, que casi nunca hay en el derecho penal, y sobre todo con la dogmática penal, porque hay unos errores muy, muy grandes en estas propuestas legislativas que responden a llamados un poco políticos y que se alejan de la realidad del derecho penal, y eso viene desde antaño. Yo creo que si uno ve las últimas modificaciones que han existido a propósito de penas, de delitos, adición de delitos, modificaciones de delitos, nunca están siendo compadecidas con la realidad del derecho penal, de ese derecho penal garantista, del que nos enseñó Bernardo Gaitán Maecha, profesor de nosotros, y que él simplemente invitó a cuál es la realidad del derecho penal históricamente, y a eso no está respondiendo el derecho penal de hoy. Hay varios críticos de los más altos niveles en la academia que dicen, estamos en una dificultad,
y tanto Javier como yo, que somos operadores reiterados de la justicia, vemos esas dificultades y creemos que estas soluciones que responden más a clamores políticos que a realidades prácticas terminan es generando una congestión innecesaria, como lo dije, una hiperinflación normativa que no va a tener soluciones reales y ciertas para la sociedad. Sí, es que además con la imprescriptibilidad parece que también se vuelve imprescriptible la verdad, se vuelve imprescriptible la solución y la sentencia del caso, la reparación y todo lo que... Pero están en esa línea ustedes, pero entonces yo les hago una pregunta y es, esa persona que digamos se siente afectada porque alguien cometió un delito sobre ella y ve que esa persona queda libre porque le prescribió la investigación, ¿qué decirle a ella? Digamos, porque estamos, digamos, diciendo en línea y con muy buenos argumentos que la imprescriptibilidad pues no cumple con los derechos y el tema garantista. Pero lo que ve la sociedad también es que la gente está quedando libre porque se le pasaron los términos. Entonces, ¿qué les decimos a ellos? Claro, lo que hay que decirles es que no se dejen engañar, digamos, no dejen desviar la atención de los problemas que están detrás de cuando no se hace justicia en un caso. El problema es no lo que está en las normas, sino lo que decía Sebastián. El problema en la práctica y la reflexión que deben hacerse esas personas es, digamos, ¿será que yo gano culpando a los procesados, volviéndolos víctimas de un sistema que les coarta garantías? ¿O realmente quien tendría ahí la responsabilidad es quien en primer lugar debió evitar que esos hechos ocurrieran y cuando ocurrieron debió reaccionar de forma oportuna, rápida, eficiente, impulsando las investigaciones? Pero por supuesto eso es un problema difícil y cuando uno habla desapasionadamente, pues uno ve los temas como los estamos planeando acá. Cuando ya uno se sienta a hablar con una víctima en concreto, pues explicarle esto puede ser más complicado. Ahora, por eso la iniciativa coge tanta fuerza. Y hay que decir, pero también prescribió y quedó libre. Pero también fíjense el mensaje político, porque ustedes también lo tocaban hace unos minutos. Y hay que decirlo, dentro de las 7 preguntas de la consulta anticorrupción, no estaba ninguna relacionada con imprescriptibilidad digamos, de los delitos, de los delitos y de los delitos que se cometen afectando los intereses públicos y que son delitos de corrupción. Entonces, también el mensaje político es de quién es el acto legislativo, de dónde proviene, y digamos, qué trasfondo político tiene ahí. Digamos, dejo una pregunta, digamos, lanzada como para que también los oyentes y las personas se hagan una idea del mensaje también de trasfondo que trae la iniciativa, porque no es gratuito que estemos también criticándola, pero también hay que lanzar sobre quiénes están enviando o radicando esa iniciativa. Ahora, para los oyentes, ¿qué acto legislativo es? ¿Qué número, si lo tienen a la mano, no sé? No tengo el número a la mano, dice proyecto de acto legislativo, es que eso estuvo recién presentado. Vale. Y pero simplemente tiene dos artículos. Artículo primero, los delitos contra la administración pública serán imprescriptibles, y artículo segundo, el presente acto rige a partir de la fecha de su vigencia. Y esa iniciativa está presentada con digamos, el Partido Verde, Claudia López, todos en conjunto. Creo que no sé por si lo menos en la foto de la erradicación de los proyectos estuvieron esa fue la que distintos partidos. La que presentó Iván Duque en la reunión que hizo de varios partidos, que la verdad es muy similar. Lo de la consulta con lo que presentó Iván Duque, obviamente en lo que respecta a las modificaciones que tendrían trascendencia en el ámbito jurídico penal, pues están estas dos, y estas dos que sí tienen esa dificultad que ha sido expresada de manera reiterada por varias voces autorizadas en materia penal, y es que esas modificaciones ya estaban. Lo sorprendente es que ya estaban. Si uno dice exclusión de beneficios para aquellas personas que cometen o presuntamente cometieron delitos contra la administración pública, ya estaban. La 1474 de 2011 ya estaba, ya les incorporaron el artículo 68. Pero antes yo creo que meternos ahí, la pregunta, una son las medidas entonces de imprescriptibilidad, que ya digamos hemos abordado rápidamente y que hemos comentado o planteado unas críticas, digamos, profundas y hondas respecto al tema del acto legislativo. Pero la segunda es... un solo tema con el tema de la imprescriptibilidad, y ustedes que están en la práctica.
es muy usual que la gente quede libre por prescripción de... No, es precisamente eso me estaba... O sea, o es, ok, es un tema del sí. sistema operativo. No, en otros delitos pasa lo mismo. O sea, no es garantía de nada el tema de la prescripción. Por lo tanto, digamos que no va No a ser- suma ni resta. No. O No, yo O sea, es creo mejor que resta decirle- más de lo que suma. Digamos, yo vuelvo a lo que decía al comienzo. Al final del día, estos delitos son delitos que ya son graves, pues porque además, y acá no estamos, que es lo que suele pasar cuando uno da estas discusiones, acá no estamos defendiendo la corrupción, ¿sí? La corrupción Sí, pues, es no. un cáncer grave, como dice el reggaetón, ¿no? Sí. Pero al ser conductas graves ya tiene unas penas altas y eso de alguna forma también es garantía de que los términos para investigar esos delitos son términos largos. Entonces, pues, pero por supuesto va a haber un cambio. El cambio es que esos términos pues ya simplemente no y van a el estar. mensaje que se manda a la fiscalía y todo, pues vamos a ver cómo funciona. Listo, dejemos entonces el tema de la imprescriptibilidad cerrado y ahora sí, Sebastián, que se entraba en los subrogados. Lo de los subrogados a mí sí me sorprende. Explíquenos el tema y, O sea, y qué viene. me sorprende. Uno va al artículo 68 y en el 68 uno ve lo que pues normalmente le enseñan, cómo está modificado ese artículo. Este artículo tiene cerca de 5 modificaciones y todas son precisamente respondiendo al clamor del pueblo, más pena, menos beneficios. Y ahí están. La 1474 planteó lo que tanto quiere hoy el gobierno, lo que quería el Partido Verde, y era quitarles beneficios a las personas que estuvieran vinculadas a estas investigaciones contra la administración pública, que hoy simplemente en este proyecto quieren aterrizarlo, si no estoy mal y Javier me corrige, a los delitos contra la recta impartición de justicia. Sí. Pero ya estaban los beneficios siempre han estado, inclusive desde el 2007 la Ley de Seguridad Ciudadana también aumentaba algunos de esos delitos. Entonces, lo que siempre he dicho, y perdón ser reiterativo con esto, y es un tema de inflación normativa. O sea, eso ya está. Ya está, hay unas que Y ya entonces, están. ¿cuál es la intención? Yo- ¿Crédito político? Yo ahí sí tengo una diferencia con Sebastián. Yo creo que acá sí hay una novedad y es una novedad perversa. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el tema de los subrogados? Los subrogados es una figura que trae el Código Penal por distintas razones, por razones de humanidad o de política pública carcelaria. En algunos casos, y eso también hay que aclarar, es que esto no era indiscriminado, en algunos casos se permitía que las personas no cumplieran la pena en un establecimiento carcelario, sino en el domicilio. Para ver el tema desde el punto de vista de las medidas de aseguramiento, cuando a una persona se le impone una medida de aseguramiento dentro del proceso penal, pues estaba la posibilidad de que esa medida de aseguramiento no fuera en una cárcel mientras avanzaba el proceso penal. Y eso, repito, es por distintas razones de humanidad, de política pública, y al final del día, afirmación del principio de la libertad. ¿Sí? En teoría la gente debería tener el derecho a defenderse en libertad, y su libertad solo debería verse restringida en ciertas y contadas hipótesis, y eso, los subrogados y los temas de las medidas de aseguramiento domiciliarias y no privativas de la libertad van dirigidas a eso. Lo que viene explicando Sebastián es que la ley ha ido cortando la posibilidad de que los jueces, en valoración caso a caso, otorguen esos beneficios. Y entonces esas iniciativas a las que se refiere Sebastián, pues ya habían dicho, miren, en ciertos y específicos delitos contra la administración pública, eso usted, señor juez, no lo puede conceder. ¿Qué hace el proyecto de ley? Que le cambien su opinión. En esos artículos donde dice eso no se puede hacer, ya no dice ciertos y específicos delitos, sino dice en general los delitos que afectan el patrimonio del Estado cuando son dolosos, y los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Entonces ya lo vuelve básicamente cualquier tipo de proceso o investigación en esos supuestos quedaría cobijado, digamos. Anteriormente era en investigaciones por cohecho, peculado con estas características, beneficio cortado. Ahora esto lo hace más genérico, y eso, creo yo, eso también es peligroso. ¿Pero ¿sí? por qué es malo, Javier? Digamos, quienes hemos tenido por ejemplo son la posibilidad de conocer personas que trabajan en la función pública, bien sea como clientes
o familiares amigos, o lo que sea, y con seguridad si hay algún funcionario público escuchándonos en este momento, él me dará la razón cuando digo que como funcionario público es muy fácil terminar empapelado, ¿sí? Empapelado, digamos, en francés quiere decir investigado, ¿sí? Pues porque es una función con muchas responsabilidades en la que tiene que lidiar con muchas personas. Entonces, pues, y pasa, inclusive nosotros como abogados estamos pues expuestos, imagínense, investigaciones con delitos contra la administración, contra la eficacia y directa administración de justicia, pues lo mismo, ¿sí? Ahora, yo no estoy acá defendiendo pues a todo el mundo, entonces carta abierta para delinquir, no, pero esto abre la puerta, digamos, para que personas que son inocentes, ¿sí? Pero que están sujetas a una investigación, queden sujetos a un poder fuerte, extenso, genérico de la fiscalía, yo no lo quería decir así, pero y de los jueces en lo que tiene que ver con su libertad, y al final del día quien lo vive es quien lo sufre, ¿no? Entonces, solo quienes han estado en esa posición son quienes entienden porque en la práctica hay investigaciones infundadas, hay investigaciones que no deberían adelantarse. Imagínese una investigación que no debería hacerse y ahora el fiscal tiene el poder digamos, sí. Entonces, ahí está el peligro. Conductas que además no tienen propiamente que ver con la corrupción terminan metidas en el paquete sobre pretexto de lucha contra la corrupción. Entonces, con esa apertura que hace. Con esta apertura, por ejemplo, cualquier tipo de fraude procesal, si usted corre con la fortuna de ser investigado por fraude procesal y digamos, la fiscalía tiene mal o bien mérito para formular la imputación y cree que tiene que tomar algún tipo de medida para evitar que se pierdan las pruebas, para evitar que usted se vuele del país, para la cárcel, porque usted es un peligro para la comunidad, pues sí, y tiene que solicitar la medida, como pasaba en anteriores sistemas que supuestamente ya habíamos dejado atrás, la medida pues va a ser cárcel, ¿sí? Y el juez queda maniatado para evitar eso. Y yo quisiera agregar que este paquete de medidas que precisamente excluye todos estos beneficios y modifica el tema de las medidas de aseguramiento en el proceso penal tiene otra dificultad supremamente importante, y es que entra en contención con garantías de mucho más valor y que han sido reconocidos internacionalmente, como es la libertad. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ha habido un gran avance en los últimos años y precisamente a otro problema que ha venido surgiendo en la sociedad es el tema de la inflación y sobrepoblación en las cárceles. Entonces, a lo largo de la normativa internacional se han hecho varios esfuerzos precisamente para que el tema de la restricción de la libertad sea supremamente excepcional. Y este tipo de medidas que se están tomando acá hacen entrar en contención esos avances internacionales que han sido acogidos en Colombia en dos leyes muy recientes, que son la 1760 y 1786, que precisamente recogen todo ese clamor internacional de, ojo, a la libertad hay que darle un valor supremo, y acá está el valor supremo de la libertad frente a necesidades punitivas y de política criminal, ¿no? Y obviamente sigue primando la libertad, porque esto responde a temas de política. Y este tipo de paquetes legislativos van en contravía absoluta. ¿Por qué? Porque una de las consideraciones que trae precisamente esas modificaciones y nuevas incorporaciones internacionales es la gravedad de la conducta, que eso es lo que está pretendiendo este paquete de medidas contra la corrupción. No es argumento válido para usted privar a una persona de la libertad, para privar a una persona de su libertad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estas medidas también van en contravía de tratados internacionales, de recomendaciones de organismos internacionales a favor de la libertad como derecho máximo y supremo de cualquier ciudadano. Entonces, son temas de reflexión muy importantes porque esa contención está viva. Perfecto. Son las 7:40 de la noche. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. 365 días al año, las 24 horas. El mejor equipo trabajará para que usted viva
Sienta y escuche la mejor radio de contenido en la red. La primera emisora con programas especializados, noticias y la mejor música. La Voz del Derecho. Radio especializada. Dos puntos en La Voz del Derecho, son las 7:43 de la noche, hoy es 20 de septiembre, estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa. El día de hoy nos acompañan unos invitados muy especiales, Sebastián Erazo y Javier Coronado. Estamos hablando acerca de los proyectos que el gobierno ha presentado en relación con la corrupción y pues con un mensaje claro que fue enviado en la consulta anticorrupción. La primera parte de nuestro programa hemos hecho un análisis acerca de el primer tema, que es la imprescriptibilidad de las investigaciones, que pues ya se han dejado sobre la mesa las conclusiones. Fernando. Sí, y el otro tema, que son los subrogados penales, que son, digamos, las dos medidas que en el marco de este paquete de medidas que ha presentado el gobierno se han planteado, digamos, varias ideas. Antes de la pausa estaba hablando Sebastián acerca de lo que implicaba el tema del conflicto con la garantía suprema de la libertad. Si quieres retomemos ese tema y seguimos con el tema de los subrogados, que me parece muy importante. Bueno, y también decir, bueno, cuáles son las bondades, ¿no?, que ustedes les encuentran. ¿Al proyecto? Sí, pero digamos, continuando con los subrogados, ¿qué otras falencias? Sí, no, y es que, digamos, para ponerlos en contexto como a los oyentes, y creo que es el clamor popular, es que las personas ven que los corruptos pues tienen siempre su casa por cárcel o su pabellón especial, y que en el pabellón especial tienen un chef y que tienen internet, y esa es la crítica que se genera en realidad alrededor de ese tema. Entonces salen estos proyectos que limitan esos subrogados o que los eliminan, y entonces ahí es cuando las personas dicen, no, lo estamos haciendo bien, pero ustedes están planteando, digamos, desde el punto de vista del derecho penal, de la dificultad que representan esos subrogados. Pues yo pues adicionaría que esa preocupación de las personas de la aplicación de los subrogados, de que la persona esté libre, de que exista la prisión domiciliaria, no responde tanto al delito, sino a lo que la gente está viendo a través de los medios de comunicación. La verdad sea dicha, o sea, el hurto, también hay gente que queda en libertad condicional, también hay gente que está con prisión domiciliaria y se escapa, o sea, no obedece tanto a estos tipos penales en específico, los cuales el presidente y el gobierno en general y algunos partidos quieren tildar como de los delitos contra la corrupción. La realidad sobre los subrogados es de todos los delitos, de absolutamente todos los delitos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en específico este tema sí tiene unas dificultades muy, muy, muy arraigadas, y es qué es lo que se le está vendiendo a la sociedad a propósito de lo que realmente tiene de fondo, desde la perspectiva dogmática y práctica, este paquete de medidas. Y la verdad es que todo lo que intentaron hacer ya se hizo. O sea, ¿usted no lo ve como una solución? No es una solución. ¿Qué le rescatan al proyecto? Y a las iniciativas, tanto a la de imprescriptibilidad, si es que cabe. Yo al proyecto solo le rescato un cambio, que yo creo que no es el cambio protagónico, y con seguridad pues al que no le gusta este tema le va a parecer un tema medio aburrido, pero pues mis 2 minutos ahí de soya penal. En la ley, en el Código de Procedimiento Penal, había una prohibición para cuando la Fiscalía quería llegar a un acuerdo con un procesado que se había enriquecido fruto del delito. ¿Sí? Y esa prohibición era, mire, señor fiscal, usted no puede llegar a un acuerdo para darle algún tipo de beneficio punitivo a ese procesado si el señor no me devuelve antes por lo menos el 50% de lo que se apropió o de lo que se enriqueció, y me garantiza que va a devolver el otro 50%. Y eso con la lógica de evitar que la fiscalía y los procesados pues llegaran a acuerdos y la plata pues se perdiera. ¿Sí? Esa figura estaba en relación con los preacuerdos y jurisprudencialmente se había ido extendiendo al escenario de la aceptación de cargos. ¿Por qué? Lo mismo, entonces pasaba que una persona que se había enriquecido con un delito
pues le parecía negocio, pues quedarse con la plata y aceptar los cargos y me voy a disfrutar mi rebaja punitiva con la platica que me quedé, ¿sí? Y jurisprudencialmente entonces esa prohibición de conceder beneficios cuando la gente no había reintegrado se había ido extendiendo al escenario de aceptación de cargos para evitar esa injusticia, pero eso había sido un vaivén de jurisprudencia. La reforma trae una modificación para ya hacer eso ley, es decir, en los escenarios de aceptación unilateral de cargos, si una persona se ha enriquecido producto de un delito y efectivamente enriquecido, puede aceptar los cargos, pero no va a haber beneficios punitivos si no garantiza, si no reintegra el 50% y garantiza por lo menos el reintegro del remanente. Había una injusticia en la práctica con esas jurisprudencias y era, bueno, ¿qué pasa si una persona terminó metida en el problema, ¿sí? Pero no se enriqueció? ¿Sí? El proyecto también soluciona eso con una figura que a mí me pareció interesante y es esas personas que participan de un fenómeno de criminalidad donde hay un perjuicio patrimonial para las personas o para el Estado y alguien se queda con la plata, pero pues ella efectivamente no fue la que se quedó con la plata. Lo que se espera de esa persona es que informe para dónde fueron a parar los recursos. Entonces viene el miedo de, bueno, y si esa persona pues miente y no dice la verdad, entonces pues no ganamos nada. El proyecto trae ahí una solución y es, en esos escenarios, la persona que miente pierde el beneficio por aceptar cargos y le queda automáticamente reactivada la pena a la que sería acreedor de no aceptar cargos. Entonces, pues creo que esa norma sí tiene un sentido técnico, se nota que hay un estudio juicioso de la jurisprudencia, de las tendencias penales. Eso sería lo que yo rescato del proyecto. Sebastián, Pues ¿no le rescata nada? No, sino que esa problemática yo ya la venía discutiendo con algunos fiscales y ciertamente por vía jurisprudencial, como dice Javier, se condicionó precisamente la aceptación de cargos, el allanamiento e inclusive cualquier mecanismo de terminación anticipada le hace preacuerdo, principio de oportunidad al reintegro del 50%. Ejemplo básico de este tipo de circunstancias en la vida real, un peculado que el alcalde fue sentenciado por delitos contra el régimen de contratación y por peculado por apropiarse de una plata por 200 y pico de mil millones de pesos. Y él quiere evitarle el desgaste a la administración de justicia y quiere aceptar cargos o buscar un mecanismo anticipado, ya sea el preacuerdo, la negociación o el principio de oportunidad. ¿Qué es lo que está hoy en día plasmado? Es, para hacer eso él debe reintegrar el 50%. ¿Qué dificultad práctica hay? El 50% nunca está. De 200.000 millones de pesos, de 100.000, de 5.000, de 10.000, nunca va a estar el 50% para reintegrar. Si uno ve en la práctica que es, ellos terminan pero reconociendo no, su... ¿por qué no está? Es decir, porque si se lo gastó o algo así, entonces claro, ¿qué es lo que hacen? Ellos les queda, no aceptan porque la rebaja, o sea, es procedente, por ejemplo, el principio de oportunidad o el preacuerdo de negociación, pero ese siempre y cuando... tiene que dar, es decir, tiene que pero buscarlo. en la realidad es que mucha gente no lo tiene. Se lo gastaron. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no va a obtener ese beneficio, no puede obtener ese beneficio del 50% o el que le da el preacuerdo a la negociación o en su defecto el principio de oportunidad para colaborar con la administración de justicia porque él no reintegró. Entonces ahí sí viene otra vez esa distinción, es la Fiscalía ya no tiene nada a propósito del sistema que está actuando porque el sistema es acusatorio, porque también se busca es que esto sea rápido, eficaz. Entonces una de las mejores salidas es la colaboración, la aceptación o las negociaciones. Y este tipo de medidas también le ponen un freno a la práctica, a esa vía donde va el proceso y es lograr buscar responsables, que es lo que todos queremos, pero acá está, es o reintegra el 50% o usted no tiene ninguna posibilidad de acceder a estos mecanismos de determinación anticipada. Entonces, ¿qué se termina volviendo eso? Un desgaste, un proceso de 6, 7, 8 años, 7 fiscales en la misma investigación y posiblemente con las dificultades o terminando absuelto o en su mejor defecto condenado, pero sin pagar. Entonces, yo creo que eso es en contravía. Este tipo de medidas también dificulta uno de los fines del proceso y es buscar un mecanismo de determinación anticipada.
Claro, pero hoy me tocó la posición de la opinión pública y de los medios. Lo que se preguntaría una persona normal sería, o hay un comentario generalizado y es, la gente se roba 10.000, va y paga 2 años y sale y se gasta el resto. ¿Cómo garantizar que eso no ocurra? Digamos, yo sé que ustedes han explicado que el tema es buscar una transacción o digamos un acuerdo antes de poner a operar el aparato administrativo, pero el mensaje es, pues llévese 10.000, vaya 1 añito a la cárcel y después se sale y goza la plata que le queda. No, y además con una dificultad probatoria, y es que si no llega a ese preacuerdo, que básicamente es admitir que cometió el delito, le corresponde a la Fiscalía utilizar todos los mecanismos para llegar a acreditar que en efecto este personaje sí fue el que se robó y llegar a comprobar la comisión efectiva del delito. No, yo entiendo, digamos, tampoco es 1 año generalmente, tampoco es 1 año generalmente, digamos, insisto, estos son delitos que de todas formas tienen unas penas altas. Pero entiendo la sensación de injusticia, sí, que habría de que una persona pues obtenga rebajas punitivas y simplemente se vaya a disfrutar lo que se apropió. Creo que por eso esta normita del proyecto de ley está bien orientada, y creo que para hacerle un poco frente a lo que está diciendo Sebastián, de entonces pues una persona no tiene más opción que enfrentar el juicio y desgastar la administración de justicia, pues está esa opción de, bueno, usted no se apropió efectivamente, pero por lo menos cuente en qué terminó la plata, ¿sí? Entonces, si se fue para bienes, si se fue para otros procesados, si se fue para cuentas en el extranjero, a dónde se fue, a ver si hay alguna manera de recuperarla, y usted pues acepte los cargos. Ahora, pasando a un último aspecto, y es, bueno, 7:54. ¿Qué sería digamos, cuáles serían las alternativas para solucionar desde el punto de vista penal, pero también desde el punto de vista general? Porque, digamos, a todos nos enseñan que el derecho penal es la última ratio, entonces uno tiene que acudir al derecho penal como última instancia, salvo que llegue a la práctica y salvo que llegue uno de los juzgados de palo quemado, en donde eso se olvida. Pero evidentemente no pasa lo mismo, o termina pasando eso mismo en el escenario legislativo, porque lo que uno ve es que la forma para paliar algún delito no termina siendo la causa de cómo impido que el delito se cometa, sino más bien es cómo sanciono. Entonces no hay un asunto preventivo, sino un asunto más bien reactivo a lo que sucede. Entonces mi pregunta va, ¿cómo hacemos más bien, o ustedes creen que las iniciativas legales desde el orden penal son las más adecuadas, o más bien hay que atacar las causas con temas de transparencia, pliegos tipo, que son otros elementos de la propia consulta, transparencia en las relaciones públicas y privadas en el marco de los intereses generales, y más bien tendientes hacia esa iniciativa que atender, y dejar el derecho penal guardado. Penal por un lado, porque ya ustedes han planteado y han dicho, oiga, ya las cosas están por lo menos reguladas y hay mecanismos. Más bien, metámosle a esto inversión económica a la rama judicial y pongamos esto a marchar porque ya están dando. Digamos, y hay las herramientas para hacerlo, solo que los recursos no son suficientes, no sé. No, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, es un problema de práctica, de recursos, de cómo se implementan las leyes y no de las leyes mismas. Generalmente entonces las iniciativas que se proponen son iniciativas como estas. Por ahí también escuché una iniciativa de crear entonces jueces especializados para los delitos contra la corrupción. Eso al final del día tampoco termina resolviendo el problema, y lo que sí genera son más problemas en términos de garantías fundamentales que ya hemos hablado. Entonces se van doblando las garantías de las personas dentro de los procesos penales, se va dando carta abierta para que los jueces adopten interpretaciones abiertas, inapropiadas y contrarias a las leyes, como se ha visto en casos recientes. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, yo dejaría el derecho penal a un ladito para lo que es, le inyectaría recursos y buscaría de pronto medidas como las otras que están de pronto en el paquete legislativo presentado por el gobierno, fuera del ámbito del derecho penal. Sí, sin ser reiterativo, pero dándole la vuelta, ¿habría alguna, ustedes pensarían en alguna iniciativa desde el punto de vista del derecho penal que sí sea eficiente frente a la corrupción? Porque ya han analizado y nos han explicado que estas dos pues no van a servir mucho contra la corrupción. ¿Habría alguna que se pudiera proponer que sí fuera efectiva contra la corrupción?
Yo creo que el giro está en hacia un derecho penal más preventivo que reactivo, en línea con lo que digamos, en otros contextos se han llamado medidas de compliance, medidas que buscan evitar escenarios de riesgos de corrupción. Por ahí ya han ido unas iniciativas andando en términos de corrupción transnacional, en los ingredientes del SARLAFT, que algún día me invitan, ojalá, a hablar de esos temas. El programa de ACA, de la Secretaría de Transparencia. Los programas de transparencia que son más hacia la fase antes de que esto ocurra, a cuando después Ya que ocurrió. ocurre. Sí. No sé si Sebastián. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que acá la solución no es punitiva, tampoco hablando de normativa, de nuevos delitos. Yo creo que la solución es tipos de medidas de prevención que considero que no debe estar tampoco dentro del escenario penal. Creo que las soluciones como las que habla Javier están tomando mucha fuerza a pesar de estos errores que vemos comunes y constantes. Creo que hay otras salidas y definitivamente no es el derecho penal. Ahora, y fíjense la dicotomía, simplemente para cerrar, en la que nos encontramos, y es un círculo vicioso, y es que no hay plata para la justicia porque tampoco pues hay plata para otros escenarios y porque también se la roban y hay corrupción. Entonces estamos en un círculo vicioso que la plata no llega a donde tiene que llegar simplemente porque se la roban y no hay forma pues de poner en marcha todas esas cosas porque no hay suficientes recursos. Sí, aprovechando el minutico que nos queda y pues la presencia de ustedes, hay un tema que siempre se discute con el tema del derecho penal y es el aumento de penas. Y la opinión pública siempre quiere aumentar penas y aumentar penas. ¿Qué comentario tienen ustedes desde el punto de vista del derecho penal frente a esa posición de medios para todos, ¿no? Pues ya nos salimos del tema de los delitos de la administración pública, pero para los violadores, entonces subamos las penas. Entonces, cada escándalo es aumentar las penas. ¿Qué responder desde el derecho penal a esas posiciones? Yo creo, Felipe, que bueno, eso desde nuestro maestro Bernardo Gaitán ya dijo que fue históricamente desaprobada esa tesis de la pena como tal y el aumento de penas como solución al problema social de la criminalidad. Creo que lo que está pretendiendo y la coyuntura está dando mucho a ese lema de pan y circo al pueblo. A la gente le gusta el escándalo, le gusta el morbo punitivo y la verdad esa no es la solución. Esa no es la solución. Es más, el sistema, que es el camino, el sistema procesal penal que nosotros acogimos y que es del más alto estándar, pues que es de Estados Unidos, es acusatorio sumamente probado, va en contravía de eso. Es un sistema de justicia premial, de resolverlo rápido, de intentar dar las soluciones prontas y eficaces. No volver este tema sangriento, que eso es lo que busca. Es un tema sangriento y un morbo extraño que tiene la sociedad de responder a la cárcel, a la pena, y eso pues ya está desde la ciencia penal totalmente desaprobado. Javier. Sí, no, ahí la respuesta es: sociedad, no te dejes engañar, eso no es salida. A uno no le sirve tener penas de no sé cuántos mil años si al final del día no hay investigaciones eficaces que terminen en resultados concretos. Por el contrario, lo que dice el análisis económico, yo no sé si los dogmáticos y los doctrinantes, lo que dice el análisis económico es que se generan incentivos perversos, porque entonces cuando la gente asume el riesgo de cometer un delito por 10 años, entonces dice, bueno, si ya me voy a enfrentar a 10 años, entonces pues sí, ya metí untado el dedo untado a la mano, ¿sí? Entonces generas todo lo contrario, incentivos perversos para la criminalidad. 8:01 de la noche y desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Les agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación y que estén acá. Fue un gusto. Fernando. Sí, a Javier y a Sebastián, muchísimas gracias por estar. A todos nuestros oyentes también un saludo cordial. Los esperamos en una nueva entrega de 2 puntos en La Voz del Derecho. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Escucharon en La Voz del Derecho 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho.